Has estado usando el desatascador incorrectamente. Pero antes, un consejo. Si hay un desatascador en el baño, jamás pongas tus labios en la llave del lavabo. Créeme en esto. Quizás no es que lo uses mal. Puede que tengas el desatascador inadecuado. ¿Qué tipo de desatascador posees? ¿Sabes cómo utilizar correctamente ese modelo? ¿Y es el adecuado para lo que lo estás utilizando? Mucha gente tiene desatascadores como este en el baño. Y para ser honesto, no es el desatascador correcto para eso. Este es perfecto si lo único que intentas hacer es desatascar el lavabo, el del baño, que normalmente es ideal para un desatascador como este. Incluso para el fregadero de la cocina. El único problema es que no tienen mucha aireación. No hay mucho volumen ahí. Pero lo bueno es que si lo colocas justo encima de un desagüe, sellará realmente muy bien. Y ojalá no necesites mucho. Va a sellar bien alrededor y realmente lo que quieres es usar movimientos rápidos para intentar empujar aire a través de él, conseguir que rompa el atasco. Esto va a ser excelente si tu obstrucción está en el sifón. Y si usas esto en un fregadero de cocina. Bueno, en un fregadero de cocina quieres hacer lo mismo. Puedes colocarlo tanto en el lado del triturador como en el otro. Y si solo un lado está atascado, eso es excelente, porque debería ayudar a liberar lo que esté obstruyendo. Pero si ambos lados están atascados, asegúrate de poner un tapón en un lado y luego este émbolo en el otro. Y empuja bien, porque lo que realmente estás tratando de desalojar es cualquier residuo que esté atorado ahí abajo. Cuando digo residuos, puede ser grasa, aceite, cáscaras de huevo o muchas otras cosas. Pero muchas veces esto logrará empujarlo, luego enjuágalo con bastante agua caliente para ayudar a limpiarlo, para lavarlo. Y eso puede ayudarte mucho. Ahora, para los inodoros es un poco diferente. Observa la diferencia en los émbolos. Fíjate cómo tienen las puntas un poco más pequeñas así. Esto está hecho para entrar en el orificio del tazón de tu inodoro. Y lo que realmente me gusta es que entra allí y luego consigues un sello alrededor de aquí. Me gusta este nuevo émbolo Corky porque creo que consigues un poco más de aire, un poco más de volumen y tienes un mango en el extremo. Ahora no estoy diciendo que necesites un mango o algo por el estilo. Si no puedes agarrar eso, hay un problema. Pero usa estas cosas de la misma manera. Lo que quieres hacer es colocar tu émbolo en un ángulo. Va a entrarle agua. Luego, inclínalo un poco. Empújalo repetidamente. Estás intentando desplazar lo que esté obstruyendo ahí dentro. Si el atasco está en el sello del inodoro, esto debería desbloquearlo. Prefiero el nuevo corcho porque es más espacioso y flexible. Además, los inodoros modernos a menudo tienen una base distinta en la taza. No perfectamente redonda, sino con contornos más suaves. Y me gusta eso, porque van a entrar un poco más fácil y se adaptarán a ese tipo de forma diferente. ¿Quieres usar este igual que el otro? Inclínalo en un ángulo. Deja que entre toda el agua que pueda y luego usa el mango y bombea hasta que puedas expulsar toda el agua que haya adentro. Si no hay suficiente agua en la taza, puedes conseguir una olla o una jarra y verter más agua ahí. Pero después de desatascarla, asegúrate de tirar la cadena varias veces con papel higiénico dentro. Quieres asegurarte de que lo que la estaba obstruyendo pase completamente y no cause problemas. Ahora, si hay algo ahí dentro que no puedes desatascar, podría ser momento de usar un desatascador de armario. Ahora tenemos otro video completo sobre eso. Pero si tu desatascador no funciona, muchas veces un desatascador de armario puede llegar hasta el fondo del inodoro e incluso hasta el codo de plomo y puede sacar cosas que un desatascador común no logra empujar. Lo que me gusta de desatascadores, como este, digamos que lo tienes en tu baño, tu lavabo está tapado y no tienes un desatascador delgado, lo que puedes hacer con estos es simplemente doblarlos hacia adentro y créelo o no, están diseñados así. Porque ahora puedes conseguir un celo alrededor de aquí para que cuando lo presiones allí abajo, para que al empujarlo hacia abajo realmente selle como debe y ayude a limpiar ese lavabo. Así que, amigos, les he mostrado cómo usar su desatascador, pero si su inodoro está perdiendo agua, vean este otro video, cómo detener un inodoro que pierde agua, garantizado. Tengo enlaces aquí abajo en la descripción que los llevarán a los diferentes desatascadores y las sondas de armario que usamos y recomendamos. Soy Roger Wakefield, plomero experto líder AP. Nos vemos en el próximo video si no se van por la tubería.